¿Qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar nuestro curso. Vamos a empezar con el tema de funciones y límites, ¿sí? Va a ser la primera parte que vamos a ver en el curso, ¿sí? Para eso vamos a empezar con funciones y sus gráficas, ¿de acuerdo? Funciones y sus gráficas, ¿sí? Vamos a empezar por el tema más sencillo, por una introducción que es función, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es una función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con este primer ejemplo, esta explicación, donde tenemos que el área, que es representado con la letra A mayúscula, el área de un círculo depende de su radio, que sería R minúscula, ¿de acuerdo? La regla que relaciona el radio con el área está expresado por la ecuación área es igual a pi por radio al cuadrado. Para cada número positivo de radio, de R, es decir, hay un valor asociado de A, ¿sí? Y se dice que A es una función de R, ¿sí? Es decir, que el área es una función del radio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la cantidad, vamos a expresar cantidad de bacterias con la letra N mayúscula, ¿sí? La cantidad de bacterias en un cultivo depende del tiempo transcurrido, que vamos a representarlo con la letra T minúscula, ¿de acuerdo? Si el cultivo se inicia con 5.000 bacterias, aquí están, 5.000 bacterias, y la población de estas se duplica cada hora, una vez transcurrida T horas, la cantidad de bacterias será, y lo establecemos con esta ecuación. La cantidad de bacterias que se representa con la letra N mayúscula es igual a 5.000 por 2. 5.000 es como se inicia la población de bacterias y dice que se duplica cada hora, es decir, que se va a multiplicar por 2 por cada hora que transcurre, ¿sí? Entonces el tiempo, ¿sí?, va a ser exponente del 2, ¿de acuerdo? Esa sería la ecuación con la que expresaríamos esta para calcular N. Esta última es una regla que relaciona T, tiempo, con N, que es la cantidad de bacterias. Para cada valor de T, ¿sí?, hay un valor correspondiente de N, ¿sí? Y se dice que N es función de T, ¿de acuerdo? Es decir, que la cantidad de bacterias depende del tiempo. Entonces nosotros podemos decir que una función es una dependencia de valores, ¿sí? El valor del área, ¿sí?, va a depender del valor del radio, ¿de acuerdo? ¿Sí? El valor del área. En el siguiente ejemplo, el valor de la cantidad de bacterias cada hora va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, área está en función del radio. Cantidad de bacterias está en función del tiempo. ¿Cuáles son los valores que yo voy a conocer? Radio y tiempo. Esos son los dos valores que yo voy a asignar, los que voy a conocer, y sustituyéndolos en las fórmulas, en las ecuaciones, ¿sí?, en estas dos ecuaciones es como yo voy a calcular el valor de área y N, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, una función se puede definir sencillamente como una dependencia de valores, en donde yo voy a conocer el valor de una de las variables. En este caso, vuelvo a repetir, el del radio y tiempo. Conociéndolas, calculo el valor de A y el de N mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que una función f, ¿sí?, una función es una regla que asigna a un elemento de X de un conjunto A un y solo un elemento f de X de un conjunto B. Casi siempre manejaremos funciones en las cuales A y B son conjuntos de números reales.
El conjunto A se llama dominio de la función. El número f de x es el valor de f en x y se expresa como f de x. Y ese sería el contradominio, que es el conjunto de todos los valores posibles cuando x varía en el dominio. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener dos conjuntos. Así. Esto a lo mejor lo van a recordar un poco como en probabilidad y estadística. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes estarían en el conjunto A? Por ejemplo, aquí tendríamos el radio y aquí tendríamos el tiempo. Aquí tendríamos el área y n. Entonces, para cada valor del dominio, vamos a tener un valor, ¿sí?, en el contradominio. ¿Sí? Entonces, R corresponde a A, T corresponde a N. ¿Sí? Estos son conjuntos, otra vez, A y B. Es como si aquí tenemos X y aquí F de X, ¿de acuerdo? Dominio y contradominio. ¿Sí? Entonces, para calcular los valores del contradominio, necesitamos los valores del dominio. ¿Sí? Los valores que vamos a conocer son los del dominio. ¿De acuerdo? Y dice que todos los números del dominio van a pertenecer a los números reales. Recuerden que los números reales se expresan con la letra R mayúscula y existen tres tipos de números reales, que son los enteros, los racionales y los irracionales, ¿de acuerdo? Esos son los números reales, ¿sí? Los números reales, enteros, racionales e irracionales. ¿Cuáles serían los enteros? Pues creo que esto es muy fácil. Los números enteros van, un ejemplo sería 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, así, puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Entonces todos los números enteros van desde infinito negativo hasta infinito positivo, ¿sí? Ejemplos: 1 negativo, 2 negativo, 0, 1, 2, 3, 1000, 2003, en fin, ¿sí? Ahora, los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son aquellos que expresan una relación entre dos números enteros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, los números racionales expresan la relación entre dos números enteros. Voy a expresar aquí m y n. ¿Sí? Voy a utilizar m y n para representar dos números enteros. M se encuentra en el numerador y n en el denominador, ¿sí? Entonces, esta es una expresión racional, pero aquí puse una nota donde n es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? El denominador, ténganlo mucho en cuenta, siempre debe ser diferente de 0, ya que si el denominador es 0, entonces nos queda una expresión indefinida, ¿de acuerdo? Es lo que ustedes ponen en su calculadora, como poner 3 entre 0. Y la calculadora de hecho les marca error. No es en sí error, más bien es indefinido, ¿sí? Es indefinido o indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces no podemos tener denominadores 0, y esto ténganlo muy en cuenta porque va a haber muchos ejercicios donde nos pueda quedar 0 y hay que buscar otro camino, ¿de acuerdo? Y por último tenemos de los números reales los números irracionales. Un ejemplo de números irracionales pues sería pi, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, ¿sí? En pocas palabras, los números irracionales son lo que ustedes conocen como los números decimales. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. De esto, lo que se va a hacer básicamente en esta parte es que nosotros vamos a calcular los dominios y los contradominios de las funciones que yo les voy a ir asignando, ¿sí? Entonces quiero que tengan muy en claro todo esto para cuando ya empecemos los ejercicios de calcular dominios y contradominios. Ok, continuamos con los números reales. Ya vimos que son tres tipos: enteros, racionales e irracionales. Ya tenemos los ejemplos. Los números enteros,
todos los números enteros tienen una representación en la recta numérica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todos los números aquí podemos tener 2, por aquí tenemos menos 3/5, por aquí tenemos pi, ¿de acuerdo? Entonces, todos los números reales tienen una representación en la recta numérica, ¿de acuerdo? Recuerden que la recta numérica va de infinito negativo hasta infinito positivo, pasando por el número 0, que también se le conoce como origen, ¿sí? Como origen, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que en una recta numérica también se pueden representar intervalos. Tenemos 3 tipos de intervalos. Tenemos intervalos abiertos, tenemos 3 tipos de intervalos. Primero, el abierto, cerrado y combinado. ¿De acuerdo? Y este es combinado. ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de intervalos. Abierto, si se fijan en el abierto, ¿qué se representa? Se van a representar números reales y van a estar entre paréntesis, los dos números separados por una coma, ¿sí? Para que sea abierto, tienen que estar entre paréntesis. Cerrado, de hecho aquí lo puse mal, perdón. Cerrado, tiene que estar entre corchetes, ¿de acuerdo? Combinado, obviamente será cerrado, abierto, abierto, cerrado, ¿sí? Se van a utilizar paréntesis y corchete, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es la expresión de estos números, estos intervalos en una recta numérica, ¿sí? Vamos a poner esta recta numérica. Está acá, infinito negativo, y está acá, infinito positivo, y aquí tenemos 0. ¿De acuerdo? En los intervalos nos va a expresar los valores que puede tomar una variable en la recta numérica, es decir, el valor de un número real, ¿sí? Pero no sabemos cuál exactamente, sino que más bien hay un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que nuestra variable x puede tomar los valores entre este intervalo. ¿Sí? Vamos a poner que este es el número 3 y este es el número 9. ¿De acuerdo? Entonces vean, voy a utilizar círculos. A lo mejor no se ve, pero este es un círculo y este también. Entonces los valores que puede tomar x están entre el intervalo 3 y 9. ¿Sí? Pero fíjense, lo puse con círculos. Con círculos. Entonces significa que es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que puede tomar x están entre 3 y 9, pero no puede ser ni 3 ni 9. Entonces, ¿qué valores puede ser? 3.1 y obviamente hasta 8.9, pero no puede llegar ni a ser 9 ni puede llegar a ser 3. Entonces, un intervalo abierto, ¿sí? AB sería igual a todo el conjunto de valores que puede tomar x, tal que x es mayor o igual, para este caso 3, menor o igual que 9. Entonces aquí A vale 3 y B vale 9. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto sería el intervalo abierto, ¿sí? El intervalo abierto 3, 9 es igual a todo el conjunto, ¿sí? Utilizamos estas llaves y significa que es un conjunto. Es el conjunto de valores para x tal que, esta línea vertical quiere decir tal que x es mayor, y aquí lo puse mal porque puse que es igual. No debe ser mayor, nada más es mayor y menor que. Ya lo puse cerrado, ya me adelanté, perdón.
¿sí? Entonces, X es mayor que 3 y es menor que 9. ¿Sí? Había dicho que igual, corrijo, no voy a volver a grabar todo. Corrijo, ¿sí? Entonces, X es mayor que 3, pero es menor que 9. No es 3 y no es 9. Entonces, eso es un intervalo cerrado, ¿sí? Vamos a poner acá ahora otro para el intervalo cerrado. Vamos a ver cómo se representa. Vamos a poner aquí que es 11 y aquí 15. ¿Ok? Entonces, estos son los valores que puede llegar a tomar W. ¿Sí? Entonces, los valores que puede llegar a tomar la variable W serían entre 11 y 15. Si se fijan, aquí lo que marqué, el punto 11 y el punto 15, los valores 11 y 15, ya no los marqué con círculos, sino los marqué con círculos rellenos. ¿Sí? Al marcarlos con círculos rellenos quiere decir que los valores que puede tomar W estarían entre 11 y 15, que puede ser 11 y puede ser también 15. Es decir, puede ser 11.1 y 14.9, pero también llega a ser 15 y también llega a ser 11. Entonces, esto lo sé para X. Entonces, esta sería la representación de un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, para W, el intervalo, los valores que puede tomar W serían entre 11 y 15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para W. Los valores para W. Ahora vean, utilicé corchetes. ¿Por qué? Porque es un intervalo cerrado. En la recta numérica se tienen que utilizar círculos rellenos. ¿Sí? Círculos rellenos. Y como intervalo, de esta forma, se utilizan corchetes. Quiere decir que el intervalo de valores para W es todo el conjunto de números para W, tal que W aquí sí ya es mayor o igual que 11, menor o igual que 15. ¿De acuerdo? Sí, ahora vean, ya cambió, ya no tan solo utilizamos si el mayor y el menor que, sino es mayor igual, menor igual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando manejamos mayor igual, menor igual es para intervalos cerrados, ¿de acuerdo? Para intervalos cerrados. ¿Sí? Cuando utilizamos mayor y menor que es para intervalos abiertos. Y esto quiere decir que W puede tomar valores entre 11 y 15, pero también puede ser 11 y también puede ser 15. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre un intervalo cerrado y entre un intervalo abierto. Ahora tenemos los intervalos combinados, ¿sí? Puede ser cerrado abierto y abierto cerrado. Y creo que con esta explicación ya entienden cómo es que se manejaría. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner acá abierto y vamos a poner aquí cerrado. ¿De acuerdo? Vamos a poner que este valor es de menos 1 y este es de menos 7. Que no se dice menos, perdón, es 1 negativo y 7 negativo. Entonces vamos a poner que estos son los valores que puede llegar a tomar. Vamos a utilizar ahora la variable t. Vamos a decir t. No es de tiempo. Entonces ahora vean, en el 1 negativo utilizo un círculo, en el 7 negativo un círculo relleno, lo cual quiere decir que es un intervalo abierto, cerrado. ¿Sí? Abierto, cerrado. ¿De acuerdo? Pero el primer número que va siempre es el menor y el segundo es el mayor. Por lo tanto, no es abierto, cerrado, es cerrado, abierto. Porque recuerden que 7 negativo es menor que 1 negativo, vale menos. Recuerden que los números reales aumentan, los números reales en la recta numérica aumentan de izquierda a derecha, o sea, de negativo a positivo. ¿De acuerdo? Van aumentando. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 7 negativo es menor que 1 negativo. Entonces, nuestro intervalo para t, los valores que puede tomar, ¿sí? Voy a subir un poco. ¿Sí? Los valores que puede tomar irían de 7 negativo, que en este caso es corchete porque es cerrado, así me lo indica el círculo relleno, de 7 negativo a 1 negativo, que sería abierto porque así se indica en la recta numérica con un círculo. Entonces, esto sería igual a que el intervalo para los valores que puede
tomar T sería el conjunto de valores, llave, abro una llave, de valores para T, tal que T puede ser mayor o igual que 7 negativo, ¿sí? Pero menor que 1 negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que T puede ser mayor que 7 negativo, pero también puede ser 7 negativo, pero va a ser menor que 1 negativo y no puede ser 1 negativo, ¿sí? Entonces, esto es una combinación de intervalos, ¿sí? Este es cerrado, abierto. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Con esto empecemos a entrar al cálculo para calcular los dominios y contradominios de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros calcularíamos los valores basado en esto, ¿sí? De los dominios o contradominios de tres formas. Con una recta numérica, ¿sí? Donde van a estar expresados los intervalos. En formas de intervalo, que haya abierto, cerrado, combinado, ¿sí? Y en forma de conjunto, también los podemos expresar así, ¿sí? Entonces va a ser tres formas en las que ustedes van a expresar en el examen el dominio y el contradominio. Lo van a representar de tres formas: recta numérica, el intervalo y conjunto. ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a hacer mejor ya con un ejercicio.